Hola, bendiciones amigos y amigas del Face. Una vez más en esta oficina para leer la palabra de nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que llena nuestra vida de esperanza, un Dios que bendice la vida de cada uno de nosotros. Estamos leyendo el Evangelio de Juan y estamos estudiando unos temas en particular y lo estamos haciendo como a modo seminario bíblico. Esperamos que puedas aprender de la palabra de Dios, puedas mejorar, ¿sí?, el conocimiento, ampliarlo, profundizarlo, pero sobre todo que puedas de alguna manera ampliar el propósito de Dios en la vida tuya. Hoy corresponde el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y lo primero que hacemos pues es leer ese capítulo. Le pedimos aquí a Luisa Fernanda que nos haga el favor de hacer esa lectura de el Evangelio de Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y está en la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos
acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira el que está contigo. Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está al lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que pues este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nada recibe su testimonio. Nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ira de Dios está sobre él. Amén. Muy bien. De esa forma acabamos de leer Juan capítulo 3 y damos un paso más hacia la lectura de este Evangelio de Juan. Y por ende seguimos avanzando en la lectura de la vida de Cristo referenciada en los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya tuvimos la oportunidad de leer Mateo, ya leímos Marcos, ya leímos Lucas y ahora continuamos con el Evangelio de Juan. Tiene 21 capítulos. Por lo tanto, si ya hemos terminado el tercero, nos faltan 18. Ahora, estamos haciendo un seminario bíblico y estamos estudiando el Evangelio de Juan en 4 unidades específicas. ¿Sí? Primero, las 7 señales que habla Juan. Segundo, los 7 diálogos o discursos que habla Juan. Y los 7 yo sois que habla Juan. También los discursos de despedida. Anoche tuvimos la oportunidad de estudiar o de algún modo Juan capítulo 2 y mirábamos la primera señal. Hoy en tu libreta de apunte, ¿sí? Allí en tu cuaderno de apunte o en tu libreta de apunte, vamos entonces a señalar, si es posible, si usted de los que subraya la Biblia, entonces en Juan capítulo 3, allí en su Biblia va a escribir primer diálogo o discurso, así se le conoce, un discurso o un diálogo, solo que en el caso de nosotros, cuando lo referenciamos el término discurso, lo llevamos más que todo a una persona que se para enfrente, en medio de 30 o más personas y da unas palabras. Eso le llamamos nosotros discurso. Pero discurso también puede ser un diálogo entre varias personas, 2 o varias personas. Entonces, para que no tengas ninguna dificultad, escribes allí en Juan capítulo 3, en la parte superior, allí en tu capítulo, escribe primer discurso o primer diálogo, como quieras usarlo. Si no eres de esas personas que subrayan la Biblia, entonces en tu libreta de apunte vas a escribir primer diálogo o primer discurso. Lo que vamos a mirar
en Juan capítulo 3 es un diálogo o discurso que hay entre dos personas. Uno está preguntando y el otro está... ¿Sí? Entonces nos habla de un hombre llamado Nicodemo que hace las preguntas y Jesús va a responder esas preguntas. Entonces, para no tener enredo, ¿sí? Anoche, vuelvo a repetir, anoche estudiamos la primera señal que está en Juan capítulo 2 y hoy llegamos a Juan capítulo 3 y vamos a escribir el primer discurso o diálogo. Entonces, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, este hombre era fariseo, era un principal, era una persona importante, ¿sí? Su nombre era Nicodemo. Y dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí es importante, porque este hombre fariseo toma el término de rabí, rabino, los judíos rabino, ¿sí? El judío rabino es una persona erudito en el conocimiento, es una persona que está en otro nivel, y él dice, él le dice rabí, ¿sí? Allí de alguna manera lo está marcando para lo que él va a preguntar. Si es un rabino, tiene conocimiento, ¿sí? Si es un rabino, es profundo en las escrituras. Es hermoso escuchar a los judíos rabinos, porque son personas que tienen un conocimiento, son elocuentes en el estudio de las escrituras. No sé si has tenido la oportunidad de estudiar o leer o de alguna manera escuchar a un rabino y te vas a dar cuenta que son personas en la profundidad de las escrituras. Y él le dice rabí. Y luego dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces le da una característica especial. Le está diciendo a Jesús, si eres un maestro, responde las preguntas. Porque todo maestro debe responder la pregunta o la inquietud de sus estudiantes o sus discípulos. Ningún maestro puede dejar al estudiante con una pregunta a la deriva. Si tú eres un buen maestro, una buena maestra para Diana, nunca podemos dejar a los estudiantes con una pregunta en el aire. Más bien, ser sincero, ¿sí? Ser sincero o sincera en el sentido de que si un estudiante nos hace una pregunta y no la sabemos, decir, no la sé, déjame investigar y yo te respondo. Pero no se puede quedar una pregunta en la deriva. Entonces, este hombre dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, rabino, ¿sí? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, este Nicodemo, ¿sí? Cómo va entrando en el diálogo con Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, aquí comenzamos a mirar cómo este hombre, que era principal, lo más seguro tenía estudio, era una persona elocuente, pues ahí no lo dice, pero es posible que si era una persona principal entre los judíos, era una persona que de alguna manera tenía una formación, tenía un vocabulario técnico, tenía un vocabulario profesional, era una persona que de alguna manera tenía otro nivel, ¿sí? Otro nivel. Entonces, él llega con la primera pregunta, ¿sí? Sabemos que has venido de Dios como maestro y nadie
puede hacer estas señales que tú haces. ¿A qué señales se está refiriendo? Bueno, a la señal que ellos veían, por ejemplo, la que mirábamos anoche, donde Jesús convierte el agua en vino. Es una señal que no la podía hacer otro hombre, solo Jesucristo, ¿sí? Y la explicábamos muy bien anoche. Ahora, dice aquí en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no dio vuelta y enseguida le habla a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo. Porque ese es el mensaje central del cristianismo, el mensaje de arrepentimiento, la necesidad de que todo hombre o mujer nazca de nuevo, se arrepienta de pecado, reciba a Cristo como único y suficiente Salvador y comienza a vivir una nueva vida en Cristo. Y Jesús aquí nos da enseguida la claridad de la importancia de hablar del nuevo nacimiento. Y Él le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios. Pregunta respondida, ¿sí? La primera pregunta. Luego en el verso 4 viene la segunda pregunta. Son 3 preguntas para 3 respuestas. Entonces, tenemos la primera pregunta que hace Nicodemo y la respuesta de Jesús. ¿Sí? La respuesta de Jesús. Él llega enseguida y responde la primera pregunta. La segunda dice, respondió Jesús, en el verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora Jesús va a responder, ¿sí? La segunda pregunta que ha hecho Nicodemo. Recordemos que estamos en el primer diálogo. Uno pregunta y el otro responde. Ahora, ¿qué responde Jesús? En el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Ahora, vamos a ir de alguna manera tratando de desmenuzar un poco las frases que Jesús está dando para responder la segunda pregunta. La segunda pregunta de Nicodemo es, ¿y cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús va a responder esa pregunta, ¿sí? Entonces dice, de cierto. Y cuando hay dos de cierto aquí, quiere decir que tiene mucha certeza de lo que Jesús está tratando de poner, ¿sí? Y de incentivar en la respuesta que va a dar. Y él dice así, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cuándo es el nacimiento de agua? Es cuando la persona se bautiza, cuando ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. La Biblia
registra el bautismo de Jesús. Y lo leímos en los 3 evangelios. Jesús se bautizó aproximadamente a los 30 años para empezar una vida de ministerio. ¿Sí? La Biblia no registra el bautismo que hace la Iglesia Católica cuando llevan a un niño recién nacido y lo llevan para bautizarlo. Eso no está en la Biblia. La Biblia registra que la persona se debe bautizar cuando es consciente de pecado. De pecado. Si un niño de 8 años, 10 años, es consciente de pecado, entonces se bautiza. Pero el bautismo que hacen, llevan al niño y lo presentan al sacerdote, no está en la Biblia. Eso, la Biblia habla de presentación de niño, que es distinto. Los judíos presentaban el niño a los 8 días. Lo presentaban ante Dios, no bautizar. Eso es importante, porque si leemos la palabra de Dios, tenemos claridad, tenemos que buscar y practicar lo que está escrito aquí. No podemos practicar otra cosa sino lo que diga aquí la Biblia. Y puedes leerlo. Te desafío a que lo busques. Ahora, dice Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, es cuando la persona recibe a Cristo y luego se bautiza en una señal de matrimonio que entra a vivir con Cristo. Con Cristo. Entonces, por eso es la importancia de bautizarse. Toda persona se debe bautizar si quiere seguir en el camino de Cristo, porque Cristo lo hizo. Y si Cristo lo hizo, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia, y es Él el que naciere de agua y del Espíritu. Y del Espíritu. Dice aquí, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y cuál es el nacimiento del Espíritu? Es cuando una persona se le presenta el Evangelio y se le dice: es necesario que entregues tu vida a Cristo y te arrepientas de pecado. Y entra el Espíritu de Dios a vivir en la persona. Es el nuevo nacimiento que Jesús está respondiendo a la pregunta de Nicodemo. Por eso entonces es importante hablar y tener claro la oportunidad de hablar del arrepentimiento de pecado. Y por eso entonces la iglesia de Dios, esté en Colombia, en cualquier parte del mundo, habla de arrepentimiento de pecado. Es el nuevo nacimiento. Tú, dice aquí más adelante, dice, no te maravilles. Ahora dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Es cuando tú y yo fuimos formados en el vientre de nuestra madre por la unión matrimonial sexual, cuando mi padre se unió con mi madre y allí fui concebido. Eso es carne, yo soy carne, tú eres carne. Y entonces dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Mire, esta belleza, esa belleza que está allí, Yarlin, Diana, y los que están allí, Aldair, los que están conectados. ¿Sí? Josué, hermoso, ¿sí o no? Entonces somos carne. Pero mire cómo dice el versículo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando una persona recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, ha nacido de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Y la persona que nace 2 veces solo va a morir una sola vez. Es la muerte, ¿sí?, que viene. Pero el que nace una sola vez
y no nace en el arrepentimiento de pecado, morirá 2 veces, porque su vida será en la eternidad en el infierno. No lo digo yo, eso tienes que leerlo en los evangelios. Lo hemos leído en estos días, como la historia que está en Lucas, que habla de el rico y Lázaro, el Hades, el lugar de tormento. Lo leíamos cuando estábamos en Lucas. Ahora, dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Vamos? Claridad aquí. Ahora dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene. El viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Una persona que es nacido por el Espíritu de Dios, llega el Espíritu de Cristo a la vida de él, y de ahí en adelante el que dirige sus pasos es Jesucristo, es Dios. Ya esa persona pasa a ser guiado por Dios. No lo guía el hombre, ni lo guían las decisiones. Por eso yo estoy acá, porque Dios me trajo, el Espíritu me trajo. ¿Sí? Eso es importante, que Cristo nazca en nuestro corazón. La importancia de que Jesucristo nazca en tu vida. Y Jesús está respondiendo claramente en el diálogo con Nicodemo la segunda pregunta. Ahora viene en el verso 9 y Nicodemo hace otra pregunta y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo entendió la importancia del nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios. Lo entendió. Y dice, y él pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Si ya no puedo, si ya no voy a entrar en el vientre de mi madre, tú me estás hablando de un nuevo nacimiento. ¿Qué es esto? Él no sabía de qué le estaba hablando Jesús. Y él dice, y en el verso 10 va Jesús a responder la tercera pregunta de Nicodemo. Respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí entonces entendemos que Nicodemo era una persona estudiada, porque Jesús le dice, eres un maestro y no sabes esto. ¿Sí? No sabes esto. Y Jesús se sorprende. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice otra vez Jesús. De cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos. Que lo que sabemos, hablamos. Y que lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús está respondiendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue respondiendo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios
a su Hijo para condenar al mundo. Escuche bien, el 17. Sigue Jesús respondiéndole a la pregunta de Nicodemo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Allí termina la respuesta de Jesús. De una pregunta, de un diálogo que viene, ¿sí? Y todos, muchas personas, hablan del amor de Dios, del plan de salvación, porque es muy raro que una persona, hijo e hija de Dios, no conozca Juan 3:16. El versículo Juan 3:16 es el versículo de la Biblia más conocido en el mundo, porque habla del amor de Dios. Pero algo podemos estar seguros, que todo ese versículo se está originando de una pregunta inicial, que ha hecho Nicodemo. Y Jesús responde usando desde el verso 11 hasta el verso 21. Y son frases elocuentes, ¿sí? Elocuentes. Ahora, en el 16 habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luisa, busca. Disculpa, una interrupción, un comercial. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Eso es lo que está allí. ¿Sí? Ahora, en el 17, ¿qué dice? Todos nos quedamos con el 16. Todos procuramos enfocarnos en el 16. La mayoría nos enfocamos en el 16. ¿Y de qué dice el 17? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no lo envió para condenarlo. Dice aquí, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Y explicamos que Jesús o que Juan habla de mundo. Y mundo se refiere a tres cosas en su definición. Mundo, el universo, la tierra con las estrellas y todo, el mundo. Pero también cuando hablamos de mundo nos referimos a las personas. El mundo son las personas. Pero también cuando se refiere a mundo se refiere al mundo caído, el pecado. ¿Sí? Entonces cuando dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, se refiere a las personas, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice el 18 dice, el que en él cree no es condenado, no es condenado. Pero dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Después dice,
Y esta es la condenación. Escuche la condenación, que está en el 19. Que la luz, que es Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son en Dios. Una pregunta para un detalle de respuesta. Jesús ha explicado muy bien la respuesta que tenía Nicodemo de la necesidad de arrepentirse de pecado. Por eso hoy nos afanamos en decirle a la persona: tienes que recibir a Cristo en vida. Luego de muerto no se puede hacer nada. La situación de salvación es en vida. En la vida, aquí, hoy que estás vivo, es tu oportunidad. Es mentira que luego, después de muerto, si no recibes a Cristo, tú mismo te has condenado. Es que no lo digo yo, es que lo está claro aquí. Lo está diciendo la palabra de Dios, que es la que hay que creer. No lo que diga el hombre, sino la palabra de Dios. Por eso es importante recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Vivo, viva, vivo, viva. Muerto, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Pueden hacerte un rezo por aquí, te pueden hacer por allá, te pueden hacer todo lo que a ti te quiera, pero muerto no hay solución. Es en vida, ¿sí? La oportunidad de salvación es en vida, de recibir a Cristo, ¿sí? De creer en Cristo. Pero la pregunta es, ¿creen en Cristo? No. La gente no quiere creer, quiere vivir su vida de parranda, quiere vivir su vida mundanal, no quiere practicar las cosas de Dios, ¿sí? Y siempre debemos estar seguros que nos podemos morir. Yo me puedo morir esta noche. Y estamos en tiempos difíciles, ¿sí? Que muchas personas están muriendo con un paro en el corazón. Porque podemos decir, bueno, pero estamos jóvenes. Se están muriendo muchos jóvenes. Y por allá en Eclesiastés habla de: acuérdate, joven, en tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. El plan de salvación es hoy. Cristo lo presenta fácilmente. La importancia de que nazcas en el Espíritu y entre Jesucristo a tu vida y comiences a nacer en el Espíritu de Dios y a tener un andar, como dice aquí, que cuando ya tú has nacido en el Espíritu de Dios, diga, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una persona que es nacido por Dios y guiado por Dios, siempre buscará el propósito de Dios para su vida. No la alarguen más. Dile, quiero aprovechar para decirte, dile estas palabras: Señor Jesucristo, he visto la claridad de tu palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 11 al 21. Dame la oportunidad de arrepentirme de pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero empezar a que tú, Señor, nazcas en mi corazón y me enseñes tu palabra, me muestres qué debo hacer
para entrar a una eternidad contigo, ¿sí? Y no sea, pueda yo ser condenado porque no entendí el propósito en esta tierra. Amén. Haz esa oración, arrepiéntate de pecado, ¿sí? Y dile a Cristo que te ayude y que te muestre, ¿sí? Que te muestre el plan de salvación, porque está explicado bien claro aquí. Hay 3 preguntas para 3 respuestas. Todo rabino y todo buen maestro responde las preguntas a sus discípulos. Jesús estuvo en diálogo con Nicodemo, se conoce como el primer diálogo. Anótalo allí en tu libreta. Anoche estudiamos la primera señal, que está en Juan capítulo 2, del verso 1 al 12. Hoy estudiamos el primer diálogo, porque son 7 diálogos y 7 señales, y 7 yo soy. En la medida que vayamos avanzando en la lectura del Evangelio de Juan, lo vamos a ir anotando en nuestra libreta, y vamos a ir aprendiendo de la importancia de conocer a nuestro Dios. Ahora, del verso 22 en adelante, no son palabras de Jesús, sino Juan que está escribiendo, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Estaba hablando de Juan el Bautista. Y que es diferente a Juan el que escribe este evangelio. Ahora, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, que es Juan el Bautista. Y dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y la oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él está hablando de que Jesús iba a crecer, Juan iba a ser encarcelado y por lo tanto iba a morir. Ahora, dice acá, el 31, el que viene de arriba es sobre todo, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, ¿sí? Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree, dice acá en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por eso entonces, cuando se predica, se habla de la condenación. Y a la gente no le gusta escuchar de la condenación. Dicen que pues si Dios es un Dios de amor, ¿cómo me va a mandar a mí al infierno? Si Dios nos ama, si Dios hizo esto tan hermoso, ¿cómo mandaría a las personas a una eternidad en el infierno? Eso es lo que uno escucha afuera, pero sí. Y no es porque Dios quiera, es porque se rehúsan en creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Recordamos que cuando leímos Juan capítulo 1, explicamos: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese día explicábamos
la diferencia entre una criatura de Dios y un hijo de Dios. Todos somos creación de Dios cuando nacemos. Para convertirnos en hijo de Dios, tenemos que entregar la vida a Cristo. Si no, no somos hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú puedes leerlo. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros nos molestamos. Pero ¿cómo? Si yo soy un hijo de Dios. Usted va en la buseta, en la calle, al centro comercial, a la plaza, ¿sí? Y nos autoproclamamos hijos de Dios. Pero una persona, para ser hijo de Dios, tiene que recibir a Cristo. De lo contrario, no es hijo de Dios, sino una creación de Dios, que es diferente. Como lo explica Mateo, y en el primer video de Juan capítulo 1, lo explicamos claramente. Allí está. Hoy hemos hablado del primer diálogo. Ayer hablamos de la primer señal. Hoy hablamos del primer diálogo. Porque vamos a encontrar más de 7 diálogos en el Evangelio de Juan. Y de esta manera avanzamos en nuestro seminario bíblico. Recuerda que por el interno, si estás participando de este seminario, es necesario que me hagas llegar tu correo, tu copia de la cédula para poder darte tu diploma el día 21, que vamos a entregar diploma para los que terminen este seminario bíblico del Evangelio de Juan, que demora 21 días y que ya hoy estamos en el tercer día. Espero que no haya quedado duda, pero si la tienes, escríbeme por el interno, ¿sí? Y bueno, si la sé, como yo soy maestro, si la sé, te la respondo. Si no, yo tengo algunos pastores, como el pastor José Rendón, que está allí. Se la remito a él, esa pregunta, y seguramente tendrá una respuesta, ¿sí? O a la profesora Diana, o a la profesora Yarlin, o al profesor Josué, que están allí. Remito esa pregunta a ellos, y de seguridad van a tener una respuesta. Esa pregunta que tú estás de alguna manera teniendo. Hermoso. Juan capítulo 3 es la oportunidad para ver del arrepentimiento de pecado y del nuevo nacimiento, ¿sí? Del nuevo nacimiento que predica hoy la iglesia y que predicó Jesucristo, la iglesia universal. Gracias por estar allí. Dios te bendiga. Estudia, lee la palabra del Señor. A los que se lo ven en vivo, Dios los bendiga. Un abrazo fraternal. Y a los que lo miran después de ser grabado, cuídense mucho. Y gracias. Dios les bendiga. Y bueno, cada día aprendiendo de la lectura de la palabra del Señor. Bendiciones y chao.